Hola, ¿cómo están? Yo muy bien acá pasando la cuarentena y bueno, hoy vamos a seguir hablando un poco de la oratoria y hoy vamos a tocar el tema del conflicto. Cuando tenemos que hablar con alguien y necesitamos recurrir a la oratoria para hacerlo, probablemente sea porque ese encuentro que sabemos que vamos a tener con otra persona no sea lo que deseamos o no sea el lugar a donde nosotros queramos ir precisamente. Cuando tenemos que hablar con alguien y eso no nos produce nada, eh, probablemente lo hagamos sin más. Si nosotros necesitamos recurrir a alguna técnica para hablar o para prepararnos, es precisamente porque eso con lo que nos vamos a encontrar nos genera esa carga. Bueno, vamos a meternos ahí, en esa carga que nos genera saber que vamos a tener que hablar con esa persona. Muchas veces vamos con la idea de sacarnos de encima lo más rápido posible a ese otro ser. Ir, decir lo que tenemos que decir, resolvernos e irnos. Bueno, yo creo que nos conviene hacer precisamente lo contrario. Mentalizarnos en que ese encuentro puede sernos de algún provecho, puede servirnos para nutrirnos, para de alguna manera escuchar un punto de vista que de otra manera no, con el cual de otra manera no tendríamos contacto. Y cuando estamos muy ansiosos por salir de una situación, probablemente sea porque no podemos soportar lo que estamos escuchando no nos gusta, no estamos de acuerdo, creemos que no suma nada. Puede ser que tengamos razón, pero el hecho de que tengamos razón no quiere decir que eso que estamos escuchando no sea válido y que no pueda servirnos para nada. Siempre el punto de vista de la otra persona, como mínimo, nos da cuenta de que existe otra fuente de información que no somos nosotros. Y sin apelar a otras fuentes de información más allá de nosotros mismos, es muy difícil que podamos ampliar nuestro imaginario, nuestra creencia acerca de lo que está ocurriendo. Y esto es imprescindible para vivir en una sociedad. Cuando nos encontramos con alguien con quien no queremos encontrarnos, lo más probable es que nos surjan un montón de sensaciones en esta zona. La zona de los órganos vitales que desemboca en la garganta y que es la zona que tiñe nuestra voz. De ahí surgen los nudos de garganta, los temblores en la voz. Son todas esas cosas a las cuales solemos llamar emociones. Entonces, por lo general, en un ambiente profesional o en un ambiente académico, lo que vamos a tratar de hacer, por una cuestión cultural, es borrar esas emociones, correrlas, disimularlas, esconderlas. Intentamos ser lo más objetivos posibles. Tenemos esa idea de que mientras menos demostremos lo que realmente sentimos, mejor nos vamos a poder desempeñar. Ahora, curiosamente lo que sucede es que mientras más intentamos ocultar eso que pasa, más va a querer salir por otro lugar. Entonces empezamos a tener diferentes reacciones. Por ejemplo, las descargas. Por ejemplo, cuando estamos hablando, es muy común que cuando estamos en una situación donde no nos sentimos bien, empezamos a balancearnos de un lugar para el otro, cambiamos de apoyo constantemente o hacemos algún movimiento involuntario. Puede ser que hagamos, que nos pasemos la mano por la cabeza, por el rostro, que hagamos movimientos, que estemos todo el tiempo abriendo los hombros. Eso lo que denota es que nosotros no queremos estar ahí, nosotros queremos escaparnos de eso. Queremos estar en otro lugar y tenemos que plantarnos ahí porque no nos queda otra. Pero en realidad lo que a nosotros nos va a convenir es incorporar todas esas sensaciones que creemos que ensucian aquello que queremos decir y que provocan ruido, cuando en realidad no son más ni menos que parte de nosotros mismos. Entonces, para esto lo que vamos a necesitar hacer es romper con
lo que podemos llamar el pensamiento binario. El pensamiento binario surge más que nada del lugar racional de nuestra mente, de esa zona en la cual nosotros queremos clasificarlo todo y ponerle un nombre a cada cosa que nosotros vemos, ponerle un concepto a cada una de esas cosas que forman nuestra realidad y tener todo esquematizado en un orden que nos permita mantener cierta sensación de control. Esto no está mal y no es que por ser excesivamente encasillador vas a ser peor ni mejor persona, es algo que surge en relación a la tarea que estamos realizando. No podemos pedirle a un contador que escriba poesía en una hoja donde está haciendo un balance, ni podemos pedirle a un ingeniero que le preste más atención a pintar el puente con grafitis que a asegurarse de que el puente no se caiga. Está perfecto recurrir al cálculo, al control y a la racionalidad para determinadas cosas. Pero, más allá, sea lo que sea que estemos haciendo, en algún momento vamos a necesitar decir lo que estamos haciendo, mostrarlo, contarlo, y ahí no nos va a quedar otra que incorporar todo aquello que nos produce, que no necesariamente tiene que ver con el área racional. Y ahí es donde entran a jugar todas estas emociones, todas estas sensaciones que se escapan a estos conceptos mediante los cuales nosotros cuadriculamos toda la realidad. En ese momento aparece la dificultad de sentirnos vulnerables ante una determinada situación. Porque cuando nosotros de alguna manera nos hacemos cargo de lo que nos pasa, le estamos mostrando a la otra persona algo que nos modifica, un punto donde somos capaces de ser penetrados de alguna manera. Le estamos mostrando una zona genuina de nosotros y eso, dependiendo de la persona que tengamos frente a nosotros, nos va a provocar mayor o menor sensación de vulnerabilidad. Por ejemplo, ahora haciendo este video, yo tengo miles de preguntas que se me vienen a la mente y miles de cosas que no me dejan tranquilo porque son parte de esto. Cuando nosotros estamos exponiendo algo que nos pasa frente a otro, por ejemplo, cuando estamos dando un oral para la facultad, cuando estamos mostrándole a nuestro jefe un proyecto que tenemos para ver qué le parece y ver si nos puede acompañar o no en eso, todos esos nervios que surgen tienen que ver con la necesidad de desentendernos de eso que estamos haciendo, con el miedo a que se rechace nuestra idea, con el miedo a que todo aquello que nos pertenece no sea válido, porque siempre tendemos a pensar que es más valioso todo aquello que está fuera de nosotros que aquello que nosotros podemos generar. Y esto necesitamos entrenarnos para revertirlo, porque no podemos pretender ser siempre únicamente agentes de las cosas que ya están sucediendo, y siempre va a haber momentos, por más introvertido que sea uno, por menos participativo que sea, no es necesario que te pongas la camiseta, siempre va a haber situaciones de la vida que te van a poner esa camiseta. Una camiseta que puede decir empleado, socio, alumno, profesor, papá, mamá, hermano, tío. Entonces, no es necesario meterse de cabeza en las cosas. La vida misma nos va metiendo en lugares, y si estamos preparados y si estamos entrenados y si por lo menos le prestamos atención a nuestra expresión, vamos a poder no mentirle a la otra persona para que crea que nosotros estamos en lo correcto cuando en realidad le estamos mintiendo, no engañar al otro, no esconder lo que realmente queremos para lograr manipular a las personas, sino todo lo contrario. Esta propuesta de oratoria tiene que ver no con esconder mis intenciones para que el otro me crea, sino que tiene que ver con desplegarme para poder hablar de manera orgánica.
Acá estamos yendo más allá de una concepción de dividir las cosas entre verdaderas y falsas, porque en el lenguaje no necesariamente vamos a poder dilucidar si algo es verdad o mentira, e incluso van a haber un montón de cosas que van a estar en un terreno intermedio, que van a ser siempre ambiguas, que van a ser siempre vagas, porque a no ser que nos encontremos en una ciencia dura, siempre que estemos en un grupo de personas acordando ideas, manifestándonos, nos vamos a encontrar con zonas de pantano, donde lo que decimos nunca va a tener un sentido unívoco. Cuando utilizamos una herramienta de informática o cualquier máquina, nosotros lo que hacemos es trabajar con instrucciones binarias. Las máquinas lo único que entienden es 0 o 1. Son dispositivos que obedecen órdenes y que intentan reducir la ambigüedad lo máximo posible. Pero son máquinas, no son seres humanos. Lo que nos va a pasar a nosotros siempre va a ser que, por ejemplo, una persona de mayor jerarquía nos va a asignar una tarea y nosotros vamos a tener que bajar esa tarea hacia un grupo de personas. Y siempre cuando seamos ese intermediario, algún ruido vamos a producir. Es muy raro que podamos hacer todo exactamente como esa persona nos exigía que lo hiciéramos, porque no somos ella, somos otra persona. Entonces siempre nuestro propio estilo, nuestra voz, de alguna manera se van a ver reflejados, por más que lo queramos esconder. Entonces, cuánto mejor si nosotros aprovechamos eso para ponernos encima del trabajo, apropiarnos de eso y no intentar que no se note que nosotros metimos la mano, sino que es mucho mejor realizar las tareas de una manera propia, apropiándose, escaparnos de la chapucería. La oratoria no es el arte de zafar, la oratoria es el arte de enriquecer el lenguaje. Estamos acostumbrados a utilizar lenguaje muy pobre, precisamente por esto que hablábamos recién, de que cada vez es más común que trabajemos con máquinas y con computadoras, lo cual es necesario, y bueno, cada vez la información adquiere una velocidad más rápida, entonces es imposible que podamos procesar todo lo que se está haciendo con una sola mente y con un lápiz y un papel. Por eso necesitamos de los programas de computadora, pero para todo lo demás va a existir la oratoria, la expresión humana, en cualquier grupo humano. Cuando nosotros nacemos, es la primera vez que salimos al mundo, salimos del vientre de otra persona y vemos esa luz y lo primero que hacemos es llorar. Y en ese llanto expresamos todo lo que nos está pasando en ese momento, porque no tenemos una división entre el conflicto que nos supone nacer y lo que deberíamos estar viviendo. Somos eso y no somos nada más. Lo mismo nos pasa durante la primera infancia, donde el juego, el trabajo y todas las actividades que realizamos de alguna manera forman parte de lo mismo, forman parte de un devenir constante. Todo es descubrimiento, todo es nuevo, todo puede ser algo que nos enriquezca. Después, cuando nos empiezan a meter en la cabeza conceptos y a darnos el lenguaje que nos permite discriminar una cosa de la otra, ahí es donde, por una parte, empiezan nuestras herramientas para sobrevivir en este mundo, pero por otra parte, empiezan los problemas de tender a buscar siempre la repetición. Tendemos a buscar siempre esos patrones de repetición que nos brinden la seguridad que encontramos en el pasado, porque en el pasado descubrimos que si íbamos a tal lugar, en ese lugar nos daban comida, podíamos comer esa comida y sentirnos bien, y eso hacía que pudiéramos vivir mejor. Pero ¿qué pasa? El hecho de que en el pasado hayamos encontrado satisfacción en algo no quiere decir que la vayamos a seguir encontrando siempre en el futuro. Por eso lo que vamos a necesitar siempre es actualizar nuestro lenguaje y mantenernos de alguna manera siempre abiertos a la posibilidad de que surja algo nuevo. Si nosotros no nos podemos actualizar, lo que va a pasar es que el futuro nos va a llevar puestos en algún momento.
Y esto va de la mano de las emociones, porque todas esas experiencias que en el pasado nos generaron traumas y que nos hicieron mal y que nos generaron una sensación de malestar, una carga emotiva negativa, vamos a creer que en el futuro van a ser iguales y vamos a tener miedo de repetir esas cosas. Porque creemos que algo se puede repetir cuando en realidad nunca sabemos si algo que va a pasar va a ser efectivamente una repetición, porque probablemente pase de alguna manera diferente en el futuro. Es muy difícil que algo pueda darse en el futuro de la misma manera que se dio en el pasado. Por más parecido que sea, siempre va a estar rodeado por otras circunstancias que van a hacer que sea diferente. En ese sentido, les quiero recomendar un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Y en este cuento lo que hace Borges es contar la historia de una persona que quiere reescribir el Quijote muchos siglos después de que lo escribió Cervantes. Y lo que hace este Pierre Menard es reescribir el Quijote usando las mismas palabras que usó Cervantes. Es el mismo texto. Ahora, el hecho de que haya sido escrito en otro momento hace que el texto sea diferente, porque el valor de ese libro, de ese texto, cambia según el contexto en el cual se encuentre. Esto es lo mismo que nos va a pasar con las emociones. Nosotros necesitamos ejercitarnos para registrar que esas emociones que vienen del pasado, esos traumas, no necesariamente se van a repetir. Y entonces cuando vemos que en el futuro aquello que nos generó un malestar puede ser una fuente de bienestar, nos permitimos abrirnos hacia eso y volver a intentarlo. Hay momentos donde no podemos elegir con quién trabajar, con quién compartir una tarea. Tal vez no queramos compartir una tarea con una determinada persona porque nos cae mal, porque no nos gusta lo que piensa, no nos gusta lo que hace, no nos gusta cómo es, no nos gusta cómo camina, cómo se viste, cómo habla, cómo se expresa. Nos parece que miente, nos parece que es demasiado bueno, que es demasiado malo, que es demasiado alto. Siempre va a haber cosas en el otro que nos molestan. Y no me quiero poner acá en el rol de psicólogo que no soy, a decir que proyectamos en el otro lo que no vemos dentro de nosotros mismos. Eso realmente no lo sé. Lo que sí sé es que siempre, por peor que nos caiga una persona, podemos encontrar una manera de articularnos grupalmente. Y no por filántropo, no por querer ser bueno con todo el mundo, sino que se puede tomar desde un punto de vista egoísta incluso. Yo pertenezco a un grupo y quiero que ese grupo desempeñe esta tarea lo mejor posible. Entonces necesito trabajar con esta persona porque no la puedo ignorar. Y probablemente ignorarla me traiga más problemas de los que me solucione. Podemos llegar a pensar en que tenemos que recurrir a la fuerza, tenemos que recurrir a la imposición por encima del otro, para cambiar al otro y que sea como nosotros queremos. Ahora, eso siempre va a generar una resistencia de la otra parte. Y siempre que tengamos esa resistencia, vamos a tener que destinar parte de nuestra energía, parte de nuestros recursos, a soportar esa resistencia y a trabajar con eso como una molestia, como algo que nos genera roces, que nos chupa la energía, como ir todos los días a trabajar a un lugar donde está esa persona que decimos, no quiero ver a esa persona, por favor, otro día más, por favor. Esto porque de alguna manera no estamos pudiendo adaptarnos a esa situación y verla desde un lugar nutritivo, algo que nos sume y no que nos reste. Y para eso hay un montón de estrategias que podemos abordar. Yo acá les voy a plantear un pequeño ejercicio, teniendo en cuenta que estamos en una cuarentena y que probablemente no tengamos la oportunidad de encontrarnos con todas las personas que nosotros querríamos encontrarnos. Bueno, acabo de decir un montón de cosas, un montón de conceptos que les pido que se tomen el tiempo para procesarlos. Si necesitan poner en pausa el video acá y volver al principio y volver a revisar todo antes de escuchar el ejercicio que voy a plantear a continuación, háganlo.
tratemos de tomarnos esto con serenidad, ya que estamos hablando de emociones y de conflictos y probablemente escuchando todo esto se hayan acordado de situaciones, de personas, de cosas que le generaron cierta carga. Bueno, ahora les voy a plantear que podamos hacer lo siguiente. Esa persona que ustedes dicen no la trago, no lo puedo ver, prestemos la atención a esa expresión. No lo puedo ver, no la puedo ver. ¿Por qué decimos que no podemos ver a una persona o que no tragamos a una persona? Ahí hay algo que nos molesta de una sola presencia de alguien y que hace que se nos activen un montón de mecanismos. Entonces les pido que piensen en ese ser que les genera mucha molestia y les genera ganas de apartarlo, de esconderlo. Les voy a pedir que puede ser una figura pública, un artista, cualquier. Si es una figura pública, mejor, porque lo que les voy a pedir es que busquen un video de esa persona hablando, de esa persona expresándose, donde sea. Lo ideal es que sea un video donde esté esa persona en un lugar donde le dan margen para expresarse, donde puede realmente tener un tiempo para hablar y para desarrollar una idea, y que se sienten con ese video a observar a esta persona. Entonces, a raíz de esto, les voy a pedir que registren qué zonas del cuerpo se les activan, qué sensaciones les aparecen, dónde hay sensaciones físicas concretas, dónde hay cuestiones que tienen más que ver con conceptos mentales, con cuestiones ideológicas, de principios, y traten siempre de ver dónde desemboca todo esto en algo físico. ¿En qué parte del cuerpo yo siento algo cuando me desagrada esa persona que tanto me disgusta? Entonces les voy a pedir que debajo de la frase que anotaron del ejercicio anterior, del video anterior y del registro acerca de su propia voz, anoten este registro que tienen cuando ven a este ser que les produce algo. No importa la otra persona, no importa ese que les desagrada. Lo que estamos tratando acá es de que cada uno indague en su instrumento. Entonces lo que nos importa es lo que a nosotros nos produce. En base a eso vamos a tomar decisiones y a poder darle una respuesta a esa persona de alguna manera, pero lo que nos importa no es que esa persona sea como nosotros. Lo que necesitamos primero es ver qué nos produce a nosotros y en base a eso poder actuar. Porque si estamos poniendo el foco de lo que nos molesta en el otro, le estamos dando al otro el poder de que nos cague el día, por decirlo académicamente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es correr el eje de lo externo y ver qué mecanismos nuestros podemos desarticular, y en base a eso, logrando esa liviandad de poder pararnos en una visión más allá de ese conflicto, no esconder el conflicto y hablarle a la otra persona y estar todo el tiempo descargando, mirando para otro lado o pensando, te odio, pero hablarle igual, de alguna manera, poder incorporar todo eso que nos pasa y dar un mensaje con una intención de modificación, pero no para castigar a la otra persona, sino para lograr que eso que está entre nosotros, a lo cual la vida nos empuja y que no podemos evitar, sea lo más rico posible, lo más integrador posible, y que, si así queremos, provoque los mejores resultados posibles. Y bueno, les voy a pedir eso, que anoten el registro que les produce en su cuerpo, en qué zona de su cuerpo precisamente, y después que escriban qué le dirían a esa otra persona, qué le dirían lo más desarrollado posible. Pueden usar los términos que quieran, no hace falta hacer juicios de valor, corrámonos de la moral, corrámonos de está bien, está mal, o deberías ser de otra manera.
Tratemos siempre de ir a lo técnico, de ir a lo más plausible y entonces con ese texto que anotaron les voy a pedir que se graben, si puede ser en video, no solamente la voz sino en video, así como estoy haciendo yo ahora. Digan ese texto como si se lo estuvieran diciendo a esa persona. Digan lo que quieran, no hace falta eso, corramos la moral del centro y utilicémoslo como un espacio lúdico de juego y vale todo. Así que bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado el video y ahora vamos con la parte de la lectura de la bibliografía. Bueno, en esta ocasión elegí un fragmento del libro La preparación del actor de Konstantin Stanislavski y es una parte de su capítulo titulado Memoria emotiva y bueno, espero que les guste. ¿Puede usted formarse una idea figurada que equivalga a la memoria emotiva? Imagina un número de casas, con muchas habitaciones en cada casa. En cada habitación innumerables armarios, con estantes y cajas, y en algún lugar indefinido, en una de esas cajas, una pequeña perla. Es bastante fácil dar con la casa, con el cuarto, el estante, pero más difícil será hallar la caja exacta. ¿Y dónde hallar ese ojo de lince que dará con la perlita que rodó hoy, brilló por un instante y luego desapareció de la vista? Solo el azar podrá reencontrarla. El archivo de la memoria es algo muy semejante. Tiene todas esas divisiones y subdivisiones. Algunas son más accesibles que las otras. El problema está en recapturar la emoción que en un momento brilló cual meteoro. Si permanece cerca de la superficie y vuelve hacia ustedes, pueden dar gracias al cielo. Pero no cuenten con que siempre podrán recobrar esa misma impresión. Mañana quizá aparezca en su lugar algo bien distinto. Den gracias también por esto. Y no esperen lo otro. Si aprenden a ser receptivos a este tipo de recuerdos recurrentes, a medida que se formen los nuevos, tendrán mayor capacidad de conmoverlos una y otra vez. Vuestro espíritu, a su vez, sabrá responder mejor y reaccionará con nuevo calor a las partes del papel cuya atracción se haya debilitado por la repetición constante. Cuando las reacciones del actor son más poderosas, la inspiración puede aparecer. Por otra parte, no pierdan su tiempo a la caza de una inspiración que en una oportunidad ha cruzado vuestro camino. No hay posibilidad de recuperación, como no la hay en el ayer, en las alegrías de la niñez ni en el primer amor. Concentren sus esfuerzos en crear una inspiración nueva y fresca para el presente. No hay razón para suponer que será menos buena que la de ayer. Quizá no sea tan brillante, pero se tiene la ventaja de poseerla en el presente. Ha surgido en forma natural, desde las profundidades del alma, para encender la chispa creadora en ustedes. ¿Quién puede decir cuál manifestación de verdadera inspiración es mejor? Todas son espléndidas, cada una dentro de su modalidad, solo porque están inspiradas.